les hablaba de las paradojas del sistema americano. Porque Estados Unidos tiene dos figuras hoy que se debaten la presidencia de Estados Unidos. El presidente Joe Biden, que va en busca de la reelección, y el presidente Trump. Señores, los dos tienen expedientes e investigaciones de corrupción, entre otras cosas. Trump la tiene desde antes de ser presidente, porque ya para el año 2003, cuando a Mark Burnett, el de la telerrealidad, se le ocurrió el libreto del aprendiz, The Apprentice, o el aprendiz, que presenta a Donald Trump como la imagen de el rico tradicional norteamericano. Es decir, coge a un hombre quebrado, y en una situación en la que el fisco podía llevarle en cualquier momento hasta la cárcel, lo convierte en una figura icónica, es decir, lo convierte en la figura aspiracional del modelo de vida ostentoso en los Estados Unidos. Y cambia la empatía de ese caballero con la gente. La gente que lo veía con antipatía, lo veía con una serie de cosas, empezó a verlo de manera diferente. Y después de 14 presentaciones, de 14 series del aprendiz, ya la figura de Trump era una figura totalmente distinta, y eso le permitió, entre otras cosas, presentar un proyecto presidencial. Pero estamos hablando de un hombre que no era modelo de otra cosa que no sea estafa al fisco. Y ya después sabemos que no es estafa al fisco, que los expedientes incluyen, digamos, un comportamiento irrespetuoso frente a las mujeres, frente a los demás, y hoy tiene como 7 expedientes. Él tiene casos en Nueva York, tiene casos en Georgia, tiene casos en Washington y tiene casos abiertos en la Florida, que van en distintos órdenes, pero entre las cosas que tiene, desde luego, hay casos de corrupción, porque el que se roba el dinero de los impuestos es del fisco, es al contribuyente que está estafando, es a la sociedad que está estafando. Bueno, ese señor tiene amplias posibilidades de ser de nuevo presidente de Estados Unidos, y a nadie se le ha ocurrido quitarle un visado para ir a ninguna parte, ni ponerlo en ninguna lista absolutamente de nada. Bueno, el señor Biden, ayer en la Cámara de Representantes, inició el proceso que pudiera concluir en un impeachment. La razón es sencilla. Su hijo, Hunter, que no tiene méritos para alcanzar las posiciones que alcanzó en Ucrania, siendo su padre vicepresidente de la República, que lo llevaron al consejo de varias empresas por los negocios que manejaba en Ucrania, pues se pretende establecer si el vicepresidente Biden, ahora presidente Biden, tuvo algún tipo de beneficios o estuvo asociado al tráfico de influencia que sin duda alguna él ejerció a favor de los negocios de su hijo.
Entonces, esto ha abierto la posibilidad de un impeachment. Es decir, las dos principales figuras que compiten hacia el electorado están marcadas por investigaciones de corrupción. Las dos del país, que desde luego entra en clasificaciones sobre los otros países. Del país que a personas que no han sido juzgadas o a personas que están siendo investigadas por la justicia, les adelanta condena. Les adelanta condena. El país nuestro está en una situación incómoda. Incluso una vez se propuso, y eso habrá que verlo en el futuro, entre las cosas que hay que preguntarle a una persona para llevarla para que ocupe un cargo en la judicatura dominicana, hay que preguntarle por la visa, por su visado estadounidense, y si la posesión de ese visado, en algún momento, el interés por ese visado pudiera condicionar sus decisiones. Porque de lo contrario, tú lo que tienes es una justicia narigoneada. Narigoneada bajo la amenaza de que, bueno, tú actúas así. Si tú no actúas así, yo te meto en la lista y hago que a ti como juez, pues te quiten la visa y que se la quiten y que se la quiten a tu familia. Si tú tomas cualquier decisión, yo gestiono en la embajada con los canales que te quiten la visa. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido esa situación? Pero el país que hace eso es ese país que las dos principales figuras de ese país, están siendo investigadas por actos graves de corrupción. Actos graves de corrupción, pero cosas evidentes, porque Biden podrá no haberse beneficiado directamente de las gestiones para Hunter, pero el que tenía la influencia para que él pudiera ser colocado en todos los lugares donde fue colocado en términos empresariales en Ucrania, era él. Era él. Pero bueno, señores, esa es una cara de ese país. La otra cara, ustedes saben cuántas personas se está enterrando diariamente ese país por consumo de drogas sintéticas, de los llamados opioides, entre ellos el fentanilo. 258 personas diarias está enterrando ese país por consumo de esta droga sintética que en principio fue un producto farmacéutico que empezó después a alterarse, y son desde luego no las versiones farmacéuticas, sino todas estas versiones alteradas las que producen todas estas muertes. Este país, ahora mismo, cuando se sienta a negociar con China, su primer reclamo no tiene que ver con la guerra comercial. Su primer reclamo tiene que ver con que no pudo Obama, no pudo Trump, porque Trump y Obama tomaron una medida para resolver ese problema, que fue suspender las importaciones de este tipo de productos desde China. Pero se cerró el mercado americano, se abrió el mexicano, y los carteles mexicanos entonces se hicieron expertos en la fabricación de estos opioides que nacen de una sintetización de los opiáceos, pero se popularizan mucho más, y ahí está también esa sociedad atrapada en esas circunstancias. Y bueno, esa es la que pregona la moral
no en calzoncillo, no. La moral desnuda, totalmente desnuda. Cambio y fuera.